Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy continuamos con una clase más de geometría plana y en esta ocasión queremos identificar el teorema ángulo-ángulo de semejanza de triángulo y resolver operaciones sobre semejanza aplicando el teorema ángulo-ángulo. Recordando el postulado de la clase anterior, que era el ángulo-ángulo-ángulo, hoy tenemos este criterio que solamente nos habla de dos ángulos congruentes y dice así: si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente, entonces los dos triángulos son semejantes. Esto es en consecuencia del criterio ángulo-ángulo de semejanza de triángulos, ya que los ángulos correspondientes que son congruentes son el ángulo agudo y el ángulo recto. Recordando nuevamente el postulado ángulo-ángulo-ángulo. Cuando hablamos de triángulos rectángulos sabemos que existe un ángulo de 90 grados. Y este criterio nos dice que si existe un ángulo agudo congruente, el tercer ángulo faltante, que sería también el otro ángulo agudo, también lo serán congruentes, ya que la sumatoria de los tres ángulos interiores de un triángulo, recordando la clase anterior, sumaba 180 grados. Y tenemos este primer criterio que dice así: dos triángulos que tienen los dos ángulos congruentes son semejantes entre sí. Tenemos aquí que el ángulo alfa del primer triángulo ABC es congruente con el ángulo alfa' del segundo triángulo A'B'C'. Si el ángulo beta es congruente con el ángulo beta', entonces aquí se cumple de que existe un ángulo agudo, que en este caso es el ángulo alfa con alfa', y también el otro ángulo beta que es congruente con otro ángulo beta. Aquí observamos que los dos triángulos no son rectángulos, pero esto es válido para cualquier triángulo, no solamente para los rectángulos. Definitivamente este ángulo, que es el ángulo B, siempre será congruente con el ángulo B', ya que alfa más beta más sigma es igual a 180 grados. Entonces, por consiguiente, los terceros ángulos también lo serán congruentes. Por lo tanto, se cumple en este caso el teorema anterior que habíamos mencionado, que era el ángulo-ángulo-ángulo, que dos triángulos, cualesquiera que sean, si tenían los tres ángulos interiores congruentes, entonces los triángulos ya eran semejantes. Entonces, este criterio nos especifica que si existe solamente dos ángulos congruentes del primer triángulo con dos ángulos congruentes del otro triángulo, ya podemos decir que los triángulos ya son semejantes y lo denotamos de esta forma: el triángulo ABC es semejante con A'B'C'. Entonces este criterio nos simplifica el postulado ángulo-ángulo-ángulo, teniendo solamente congruentes dos ángulos internos del primer triángulo con dos ángulos internos del segundo triángulo, entonces los triángulos ya son semejantes. Y ahora vamos a ver en qué ejercicio podríamos aplicar este postulado mencionado anteriormente. Tenemos un problema que nos dice así: un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4,5 metros? Y lo primero que debemos de realizar para poder solucionar un problema es el esquema. Por eso nos dice: haz un dibujo. Este es nuestro poste. El poste es perpendicular, que mide 3 metros. Si es perpendicular, entonces existe un ángulo de 90 grados. Este poste proyecta una sombra en esta parte horizontal. Esta sombra mide exactamente 2 metros. Entonces, haciendo esta inclinación, uniendo los dos catetos, se forma un triángulo rectángulo. Luego dice: en la misma hora
existe un árbol, este es nuestro árbol que también está en forma perpendicular, por lo tanto, aquí determina un ángulo de 90 grados. Este árbol proyecta una sombra aquí en la parte horizontal y mide 4,5 metros. Entonces, uniendo estos catetos también vamos a tener un triángulo rectángulo. Obviamente que este triángulo rectángulo es menor que este triángulo rectángulo, porque la sombra del poste es menor que la sombra que genera el árbol. Entonces podríamos decir que pueden ser semejantes. Y para poder verificar que estos triángulos sean semejantes, utilizamos el criterio mencionado que era el ángulo-ángulo. Aquí tengo ya un ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados. Decía el teorema anterior que si existe un ángulo agudo congruente con otro ángulo agudo en dos triángulos rectángulos, dichos triángulos ya son semejantes. Y como en la misma hora el ángulo de elevación van a ser idénticos, entonces este ángulo es el ángulo de elevación, tiene la misma medida que este ángulo de elevación. Esto es a la misma hora, dice. Entonces tenemos un par de ángulos agudos congruentes. Por lo tanto, cumple este criterio ángulo-ángulo y yo puedo decir que este triángulo rectángulo es semejante con este triángulo rectángulo. Entonces sacamos la proyección. Los triángulos definidos por el poste y su sombra y el árbol y su sombra son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. ¿Cómo sacamos dicha proporción? Sabemos que dos triángulos que son semejantes tienen que tener sus lados proporcionales. Sería la altura con la altura, la sombra con la sombra y el otro dato que en este caso no usamos es la hipotenusa con la hipotenusa. Haciendo la proporción, entonces tendremos que 3 metros era la altura del poste, altura y X va a ser la altura del árbol, que en este caso es la incógnita. Esto va a ser igual a la sombra que genera el primer triángulo rectángulo, que era de 2 metros, dividido la sombra que genera el árbol, que es de 4,5 metros. Aquí tenemos que identificar de que no se puede mezclar. Estoy utilizando en el antecedente a los lados del primer triángulo, que son 3 metros y 2 metros. Y como consecuente estoy utilizando los lados del árbol, que es el otro triángulo. Entonces, aplicando la propiedad de la proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Yo puedo deducir que el valor de X es 3 por 4,5 dividido 2. Y de este producto y cociente sale un resultado de 6,75 metros. Entonces yo puedo decir que el árbol mide como altura 6,75 metros. ¿Qué es lo que podemos mencionar, lo que aprendimos de esta clase? De que entre el postulado ángulo que habíamos desarrollado anteriormente, podemos especificar con este criterio denominado ángulo, de que conociendo dos ángulos que sean congruentes de un triángulo con otros dos ángulos del otro triángulo, podemos ya deducir que los triángulos son semejantes. Espero que les sirva esta explicación para poder realizar sus tareas de geometría plana.